Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy en Conversaciones Chiquitas vamos a hablar sobre los tres reyes del blues, Albert King, B.B. King y Freddie King. Nos acompaña nuestro amigo Bless Ray, percusionista, armoniquero profesional, con una trayectoria de más de 30 años ya, tocando de todos los géneros, pero siempre con sus raíces bien arraigadas de blues. Él se considera bluesero y rock and rollero. Y bueno, pues lo tenemos el día de hoy colaborando con nosotros. Nos va a ayudar un poco desde la perspectiva profesional a decirnos un poquito cuáles son las diferencias y demás entre estos tres grandes. Y hablar un poquito del blues. Como ya saben, en este canal tocamos temas introductorios, no vamos a profundizar porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero si así ustedes buscan profundizar más en los temas, pueden encontrar canales mucho más especializados. Hoy queremos compartirles quiénes son, qué hacían y por qué es importante conocerlos. Acompáñenos. Bueno, pues primero vamos a hablar un poquito de B.B. King para darles un contexto general. Le llamaban el Blues Boy King, por eso lo de B.B. Él nació el 16 de septiembre en 1925 en una pequeña cabaña de una plantación de algodón por allá por Mississippi. A la edad de 9 años queda huérfano y su abuelita Eleonora fue quien se hizo cargo de él. Él tiene su primer contacto con la música a través de el coro de una iglesia bautista que se llamaba Saint John Gospel. A sus 16 años alternaba su trabajo en las plantaciones de algodón junto con el trabajo de programador de música en una emisora de radio. Aquí fue donde comienza el mote y le empiezan a decir el Blues Boy. Por allá a finales de 1949 él graba su primer disco llamado Miss Martha King. Él llega al éxito con su octavo single que se llama 3 O'Clock Blues. Canciones como Caledonia, Rock Me Baby, When Love Comes to Town o Ain't Nobody's Business sobresalen entre las que contribuyeron a hacerle mucho más popular. Él fue quien popularizó una gran cantidad de canciones, por ejemplo The Thrill Is Gone, un blues que fue escrito por Rick Darnell y Roy Hawkins en 1951. Ganó premios Grammy durante su carrera, muchos galardones, medallas de las artes de Estados Unidos, y en 1987 fue ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll. No se separaba nunca de su guitarra, a la cual llamó Lucille. Él fallece el 14 de mayo del 2015 en Las Vegas a los 89 años de edad de causas naturales, pacíficamente en su hogar. Bueno, pues en términos generales, la mayoría de la gente a quien más conoce pues es a B.B. King, porque es como que el más popular o es el más sonado. ¿Qué lo caracteriza desde un punto de vista de un músico profesional, que es tu caso, que te has dedicado al blues y al rock and roll desde toda tu vida? ¿Qué diferenciaba a B.B.? ¿Por qué se popularizó más? ¿Qué nos puedes platicar sobre? Primeramente, el estilo de B.B. King, que es muy económico en el sentido de la cantidad de notas. Sí, entonces eso lo hace de alguna forma muy digerible para mucha gente. Algo muy atractivo de B.B. King es su vibrato hacia abajo. El atractivo del blues es el vibrato, el sello de cada músico. Entonces el vibrato de B.B. King hacia abajo aparentemente se ve muy fácil, pero requiere su tiempo, requiere su práctica, obviamente, como todo, ¿no? La economía de las notas, las frases cortas que puedes tararear, que puedes silbar, pues es atractivo para tanto como músicos, para no músicos. Cuando dices que su música es económica, o sea, ¿te refieres a la cantidad de notas que él ejecuta? Ok. Hay quien se afana en tocar 1000 notas en un blues porque el círculo del blues es muy noble. Estamos de acuerdo que el blues evoluciona, pero no pierde su esencia. Entonces, B.B. King, antes del blues eléctrico, obviamente tuvo sus raíces acústicas, ¿no? Fue gente que emigró a las grandes ciudades, ¿no? Sí, entonces se tocaba alrededor de las plantaciones o de los pueblos con guitarras acústicas. Ellos van desarrollando un sonido, obviamente un vibrato, un estilo. Caso de B.B. King, para terminar de contestar tu pregunta, frases cortas, frases muy alegres. A él le preguntaban, en el concierto, por ejemplo, en Japón, tocaste esta rola con muchas notas o con mucha emoción, ¿no? Pues me sentía con mucha energía, ¿no? Oye, esta misma versión está muy triste, es que esa vez me sentía muy triste. Y él decía, yo ejecuto mi música conforme yo me siento. Entonces la base sería, pues bueno, toco conforme me siento. No estoy contento, pues sueno feliz. Estoy triste, pues mi música va a estar más melancólica, ¿no? Más para abajo, ¿no? Algo así. Algo así. En el contexto donde ellos nacen, vivían un racismo extremo, ¿no? Entonces
todo inicia con los espirituales, pues se reunían, era una forma de desahogo. Sale de ahí, alguien lo toma de una forma de protesta, primero en círculos pequeños, por todo lo que se estaba viviendo, ¿no? Algunos se inclinaban por la denuncia, la protesta es por qué, ¿no? Sí. Y la denuncia es ahí está, ¿no? Y de ahí cada quien empezó a cantar una historia de amor, de taberna, felices, muy tristes, pues vas a encontrar mucha denuncia, mucha protesta sobre el abuso que ellos vivían, ¿no? Entonces el blues nace de la música espiritual, nace de lo que nosotros ahorita nos llega como el gospel, ¿no? O nace entre las personas de color. Ahí es donde se desprende todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Digo esto porque yo escuché que a través de canciones, como ellos eran un grupo que todo el tiempo estaba cantando, que todo el tiempo estaba mientras andaban pues trabajando, ¿verdad? Porque eran seres humanos esclavizados, que se cantaban y se daban las pistas, ¿no? Como para entre unos y otros decir, la junta va a ser allá, ¿no? Pero era como música o canciones espirituales, pero que llevaban un mensaje como de revolución, como de rebeldes, claro. ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Claro, todo inicia con la voz y sonidos percusivos de los cajones, donde depositaban los algodones y todo ese tipo de cosas, y ya de ahí se empieza a desarrollar, ¿no? Digo, esta es otra historia para otra ocasión, ¿no? Pero por ejemplo, cómo llegaron ciertos instrumentos ahí, para darle forma, porque son historias muy, muy profundas, Estaría ¿no? bien interesante que después nos acompañaras en hablar un poco de la historia de lo que es el blues, cómo llegó, cómo se relaciona con México. Lo ponemos de acuerdo ahí para que estén al pendientes Ya para está. luego. De hecho, hay gente que asegura que el blues nace del corrido mexicano, pero eso es para otro tema, ¿no? Ya está. Vamos a sintetizar todo lo que hablamos para retomar el tema de B.B. King. El lamento del ser humano por denuncia, por protesta, sí, por amor, por desamor, por racismo, lo manifiestan por medio de la guitarra, en este caso. Y aparte, cada persona, ¿verdad? Su forma de ser se transmite por el instrumento. Entonces, retomando a B.B. King, él con pequeñas frases, él en diferentes entrevistas dice, yo me sentí así, de ánimo, y por eso la toqué así. Le daba la orden de tocarla más rápido, más lenta, con menos notas, con más notas, etcétera, etcétera. Pues después de pasar por un proceso, ¿no? Experimentar con diferentes guitarras, ¿no? No hay un B.B. King sin su guitarra Lucille. claro. O no hay Lucille sin B.B. King, ¿no? Grabó una buena cantidad de temas gospel. Alguien toma a esos músicos, esos artistas de blues, sí, ¿verdad? Y como todo, dijo, pues esto se puede llevar a otras dimensiones y producir y generar dinero, ¿no? claro. Ya como un producto, ¿no? Esas versiones de gospel y otro tipo de cosas más enfocados a la protesta y a la denuncia, ¿no? Pues empezaban a escuchar menos, ¿no? De alguna forma para poderse introducir en el mercado, para generar dinero y de alguna u otra manera, ¿verdad? Porque pues las giras sí, y todo eso, pues ahí es una buena inversión, ¿no? Albert King nació bajo el nombre de Albert Nelson en Indianola, Mississippi también. Él nace entre el año 23 y 24, no se sabe realmente, no hay un archivo que lo respalde, siendo miembro de una familia de 13 hermanos. Él cuando tenía 5 años su papá los abandona y él se mudó con su mamá y 2 hermanas se fueron al estado de Arkansas, donde su familia y él comenzaron a trabajar en una plantación de algodón. A sus 18 años ya él pudo ahorrar lo suficiente para comprarse una guitarra por $1.25. Albert era zurdo, entonces lo que tuvo que hacer fue darle la vuelta a la guitarra, pero dejó las cuerdas en el orden normal. Entonces él tocaba la guitarra de diestro, pero la tocaba a la zurda. Él dice, yo sabía que tenía que crear mi propio estilo porque no podía hacer los cambios y los acordes al igual que un diestro. Toco algunos acordes, pero no muchos. Siempre me concentré más en el sonido de mi guitarra que en una nota en sí. En 1966 él firma con un sello que se llama Stax Records, sacó al mercado Born Under a Bad Sign, que sería algo así como nacido bajo un mal horóscopo o mal signo. Por allá de los 80s él decide retirarse de la música, sin embargo pues no lo hace del todo, él sigue actuando hasta el día de su muerte, el 21 de diciembre de 1992 de pues un ataque al corazón. Dicen que él tenía un carácter muy recio, que era una persona más, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Tenía un carácter más fuerte, ¿no? Sí. Y que eso también lo manifestaba. Ahorita decías algo bien interesante, que la personalidad de la gente se expresa a través de su instrumento. Se dice que su música hasta cierto punto era un poco más, o sea, de más impacto,
Pero eso es cierto o sea, ¿tú qué nos puedes decir de Albert? ¿Qué diferenciaba su música, su forma de tocar su guitarra, ahora sí contrastado con la forma de B.B. King? La forma de tocar de Albert King era más explosiva. Entonces, imagínate que tú tocas la guitarra y la volteas para tocarla a la zurda, con el orden de las cuerdas al revés. Y el vibrato que tenía Albert King era con toda la mano, hacia abajo. Hacia abajo, pero como de jalón. Sí, o sea, sí. Haciendo también el bending hacia abajo y hacia arriba, pero con toda la mano. Era un hombre corpulento, era un hombre muy fuerte, ¿no? Sí era más explosivo al momento de ejecutar los solos del blues. No porque un blues sea lento, tiene que ser dulce, ¿no? Igual con muy pocas notas o con los vibratos muy largos, pero aparentemente sencillo, pero no. Ahí tenía que ver la fuerza, el temperamento. Su música pues era más explosiva que la de B.B. King, ¿no? B.B. King lo puedes etiquetar como algo más dulce y Albert King lo puedes meter en algo, lo puedes etiquetar como algo explosivo, y obviamente también tenía sus letras de amor, de desamor, ¿no? Eso es lo que te puedo decir de una forma sencilla. Platican que él arriba del escenario llegaban los personajes que ahorita pues dices, wow, no, está el X, tal músico, ¿no? Que ahorita se puede hacer muy reconocido. Y dicen que él era, o sea, las cosas las quería de esta forma, de así, para poder sacar las cosas, y en el mismo escenario hacía que le bajaran, que le subieran, ¿qué nos puedes decir de eso? No sé. Bueno, hay que tener muy claro que estos tres músicos, B.B. King, Albert King, Freddie King, fueron influencia para muchos músicos ingleses y norteamericanos, también de otros países, pero nos vamos a detener ahí, ¿no? Por esa estrecha relación entre los ingleses y los norteamericanos, ¿no? Claro. Okay. Cada músico, en especial los músicos que no crecen en un contexto bluesero, tienen otras influencias, de alguna otra forma de componer música, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, tú tienes tu propia versión del blues, o tú la escuchas de tal forma, o tú la desarrollas, sí. Pero a la hora de toparte con ese tipo de maestros, que ellos tienen toda la esencia del blues, ellos decían, es que yo toco así, y esto se toca así. Sí, pues porque ellos es como que yo Sí, lo hice, entonces así debe ser, ¿no? Porque esto es lo original, exactamente. Esto es lo puro, ¿no? Exactamente, si tú quieres aprender la escuela, yo toco así, y esto se toca así. Y entonces hubo un tiempo en donde hacían muchos jam. Puedes ver que Albert King los regañaba, más lento, sí, bájale, ¿no? Sí. Sí, y se molestaba y se salía, ¿no? En pleno concierto, ¿no? Una buena cantidad de videos donde puedes ver que si no está en un estudio regañando a alguien, él no se privaba de hacer eso. Eso era lo que producía el choque, ¿no? Ok, vengo de afuera, lo traigo la influencia, pero yo pues traigo mis ideas, llego con los maestros y me dicen, sí, muy bien, pero aquí no, por decirlo así, ¿no? Sí. O sea, aquí es así, porque quieres aprender la raíz, entonces la raíz es así. Ya cuando Albert King estaba anciano, él fue protector de ciertos músicos que los puristas los desconocían y decían, eso no es blues. Y él en cierto video dice, son la misma cosa, es blues. Alguien tomó esa esencia, pues bueno, yo quiero tener mi sello, ¿verdad? Claro. Yo presento esto, sí, y obviamente al purista para... Pues, claro, que siempre quiere las cosas así, igual, que no cambien. ¿No? Ellos mismos tenían que evolucionar, ¿no? O sea, exactamente. Pues si no lo hacían ellos, ¿quién lo iba a hacer? Exactamente, y el caso de los Tres Reyes, tenían un sello. ¿Qué te dice eso? Aprende, desarrolla el blues, pero que nunca pierda su esencia. Escuchas la primera nota y dices, es B.B. King. Sí. La primera nota es Albert King. La primera nota es Freddie King. De eso se trata. Hubo nuevos artistas de blues, lo que ellos les llamaban la nueva sangre. Cada quien tenía un sello. Albert King como protector decía, no, espérame, ¿no? O sea, este muchacho toca blues. Sí. Y el otro muchacho también toca blues. Y ya se estaba refiriendo a músicos, algunos ingleses, otros irlandeses y así, ¿no? Pues es muy interesante. Hay una historia muy simpática que dicen que él siempre que estaba en su camerino iban y llegaban muchachos no nuevos y a querer tocar, y él siempre los corría y no los dejaba ni siquiera empezar a tocar, ¿no? Y entonces está este gran guitarrista Stevie Ray, dice él que él estaba muy nervioso porque él había escuchado que pues el maestro Albert pues los corría, o sea, ni siquiera los dejaba empezar. Dijo él, pues a ver ¿cómo le hago, no? Y dicen que entró al camerino y no le dio chance, él entró tocando, ¿no? Con la guitarra conectada y en friega, y dijo, pues me va a escuchar porque me tiene que escuchar, y no le quedó de otra.
Y a raíz de eso lo empezó a romper. Claro, el blues por esos artistas fue tomado muy en serio, principalmente por todo lo que sucedió en su vida. Entonces no se trataba nada más de apadrinar por apadrinar, era como un tipo apostolado, ¿no? Hay músicos, guitarristas de otros géneros que tocan mucha armonía y tocan cosas muy complejas. Esos guitarristas admiran a B.B. King, a Albert King, a Freddie King. Sí. Entonces dices, ¿cómo? O sea, son cosas muy distintas. Y dicen, es que mis bases son totalmente bluseras, y te lo comentan que no es cualquier cosa. Entonces, por eso defendían tanto su carrera, por todo lo que representaba, porque, como te digo, era como un apostolado. El blues era un modo de vida, el blues era su vida. Pues sí, porque a ellos realmente les tocó, ellos salieron de las plantaciones. Exactamente. O sea, ellos vivieron lo de la cosecha de algodón y toda esta historia, ¿no? Sí. que platicábamos al principio. Entonces, pues no lo puedes separar, porque al final de cuentas era parte de ellos, ¿no? Exactamente, o sea, todo lo que vivían en esa persecución racista, y el ver cuántas familias se dividieron, tener que salir de un pueblo para viajar a una ciudad como Chicago, en otro contexto, en donde algunos de ellos fueron reprobados por los músicos de la ciudad de Chicago, porque les decían, tu forma de tocar es muy pueblerina, ¿no? Porque ahí el blues eléctrico era el que rifaba. Entonces, si ya salían con un dolor, es una emoción, es un lamento. El temperamento de Albert King era totalmente explosivo, ¿no? Pues empieza la rola y escuchas la nota y el vibrato, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él se siente así, porque él era así. Pero al final de cuentas era transmitir sus mismas vivencias y transmitir su historia de vida a través de su instrumento. Exactamente, ¿no? exactamente. Que es la base del blues. Exactamente. Y de vez en cuando, ¿verdad?, encuentras en sus grabaciones que dejaban una rola, pues, que no era del todo evangelística o del todo bíblica, pero hablaban de Dios, ¿no? Eso obviamente se manifestaba en su forma de tocar. El instrumento es como el cuerpo. Tú comes alguna cosa fuerte, sí, y tu cuerpo lo transpira. El instrumento, sí, va a transmitir lo que tú eres, lo que tú tienes adentro. Uno de los puntos que debe de tener el blues es eso, ¿no? Que salga de corazón a corazón, ¿no? Freddie King, nacido bajo el nombre de Frederick Christian King, nació un 3 de septiembre de 1934 en la ciudad de Gilmer, Texas. Allá de los 6 años él comienza a tocar su guitarra con la ayuda de un tío. Su tío era guitarrista y lo fue acompañando durante sus primeros pasos. Al poco de cumplir los 16 años se va para Chicago junto con su mamá, donde comienza a trabajar en una fábrica de acero. Ya él comienza a frecuentar las tabernas y todo esto para presentarse. Forma su primera banda musical, que se llamaba The Every Hour Blues Boys. Durante un tiempo se dedicó solamente a la música instrumental, y fue esto pues lo que lo hizo y lo ayudó a ir desarrollando también un estilo muy propio. En 1974 lanza el álbum que se llama Burglar, el cual fue producido y grabado con Eric Clapton. Finalmente, después de haber dado un concierto de Navidad, él se desploma sobre el suelo. Fue trasladado a un hospital, pero ya no se pudo hacer mucho. Acabó pues falleciendo de una pancreatitis con complicaciones un día 28 de diciembre del año 1976 en la ciudad de Dallas, Texas. Freddie King, ahí nomás dicen que medía casi 2 metros, casi 140 kilos de peso. Le decían el Texas Cannonball, que es como decir la bola de cañón tejana, ¿no? Y con una energía poderosa. Wow. Pues igual que los dos anteriores, su vibrato, obviamente también su forma de cantar. El más prendido de los tres en cuanto a la cantidad de notas. Era un blues y era un blues para arriba. Era un funky y un funky para arriba. Y era un rhythm and blues, un shuffle. Y prendido y prendido y prendido, ¿no? Okay. Sí. Que ya rayaba, algunas rolas ya rayaban más en lo que ahora se etiqueta como el blues rock, ¿no? Su vibrato, más enfocado hacia los lados, se distinguía de B.B. King y Albert King. La mayoría de los temas, también en estudio, son para arriba, ¿no? Sí, o sea, están prendidos, tocando más notas, ¿no? Pero siempre con esa energía, ¿no? El blues tiene matices. Y hay muchas variantes y hay muchas cosas, hay mucha riqueza en el blues. Entonces los músicos de Freddie King entendían la energía, lo que él quería transmitir, tocaban en armonía, ¿verdad?
y eso hacía que la guitarra sobresaliera totalmente. Hay guitarristas que se influenciaron mucho por Freddie King por esa forma de relacionar las notas, ¿no? Era más veloz, sin perder la esencia, y que lo puedes distinguir. Tú puedes notar en los blues que es como si fuera pregunta y respuesta, ¿no? De repente, por ejemplo, cómo se hacían los jams, para uno como espectador es bien emocionante porque estás viendo que uno toca algo y luego el otro le contesta y luego el otro, y, o sea, como si fuera una tiradera, ¿no? Con las guitarras, con los instrumentos. Exacto. Dentro del jam, alguien propone una historia que se va a ir desarrollando. Entonces, tú escuchas que alguien hace una frase y luego el otro se la contesta con su forma de tocar, con su estilo. Y es muy interesante porque empieza la historia y los demás entienden eso. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice, es un blues? Y tira notas y notas y notas y notas y notas. Y se vuelve un caos. Y los demás que iban a solear ya mejor no solearon porque ya no hay armonía. Son muchas cosas. Alguien propone, hola, buenos días. Pues la siguiente frase puede ser, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Se dice que Freddie King tuvo la primera banda que fue interracial y todo por las cuestiones históricas que ya todos conocemos. Es cierto, mira, pues no encontrabas un ser humano de blanco, ¿no? Sí. Entonces, de alguna u otra forma hubo artistas de blues que no quisieron repetir la historia que ellos vivieron antes de ser estrellas, ¿no? O sea, se establecieron en ciertas ciudades en donde los niños no afro-norteamericanos les gustaba y querían tocar blues. Y conviven y les enseñan, ¿verdad? Y usaron como para decir, esto fue lo que pasó en mi vida y esto fue lo que yo viví. Historia del blues transmitida por una persona que vivió el racismo, la persecución y ese tipo de cosas, ¿no? Y nunca tuvieron problema y apadrinaron a chicos blancos. Claro, porque en realidad es que el contexto en el que les tocó vivir fue opresivo para ellos. Se crean las dos vertientes, el que trae mucho coraje y carga pistola y quiere desvivir a todo el mundo por lo que le hizo. Y el otro que dice, si me polarizo también y me voy hasta el otro extremo, Claro. pues va a suceder lo mismo, nomás que al revés, ¿no? Sí. Fíjate qué curioso, es una situación que pasó hace muchos años, pero que luego se comienza como a repetir el ciclo, ¿no? Y comienzas a ver esos extremos en pensamiento y en todo, sin tomar en cuenta que somos seres humanos, ¿no? O sea, independientemente de lo demás. Es otro tema Claro. muy profundo, porque los triunfos totales de estos artistas de blues fueron en Europa. Estos tres músicos de blues son admirados por músicos ingleses, Sí. por músicos mexicanos, porque realmente consisten en el tipo de persona, en la calidad de persona que tú eres, ¿no? Claro. ¿Verdad? Cuando viene lo que le llamaron la invasión inglesa, gracias a las versiones que tenían de los blues originales, ¿verdad? Mutuamente se apoyaron, ¿verdad? Se alimentaron ambos públicos y crecieron. Porque se unen las cosas, se quitan las barreras y se crece. Exactamente. Entonces, retomando lo de Freddie King y su banda, con esa diversidad, yo estoy seguro que no quisieron repetir la historia, ¿verdad? Y les benefició por todos lados. A ver, hace ratito nos platicabas sobre los padres del blues. ¿Estos eran parte de ellos, de los padres, o por qué los padres? Todo tiene un principio, ¿no? Sí. Obviamente, ¿no? Y pues esto también se comercializó, ¿no? Entonces empiezan las etiquetas y que estos tres artistas estaban considerados dentro de esa etiqueta. ¿Y por qué el mote que se pone? Bueno, B.B. King, pues ya vimos el Blues Boy y todo esto, por eso lo de B.B. y se pone el King, ¿no? Pero luego, por ejemplo, Albert también se pone King, y luego Freddie también se pone King. ¿Esto fue más como más comercial o fue así como un rollo de ellos, avión de ellos? ¿O cómo? Sí, y a la vez como para relacionarse, porque durante mucho tiempo en diferentes lugares se creía que eran hermanos y entonces se beneficiaban de esa forma. Sí, porque al final el hecho de que los tres fueran King, forzosamente los agrupabas, ¿no? Y cada uno con su estilo, cada uno con su historia, cada uno con sus hits. Claro. Claro, y aparte también desde el momento que una persona toma un mote así. Claro, pues yo soy el rey, ¿no? Exactamente. O sea, ¿no? Entonces, tiene un Entonces, impacto contrario a la historia, ¿no? Sí. Que se vivió. Sí, esto está bien interesante. Y energético, que Claro. no nos vamos a meter en ese tema, pero eso es lo que podemos decir. Muy bien. De hecho, se hacían conciertos
con Jimmy Page, Jeff Beck y Eric Clapton. Sí. Hubo un modelo, ¿no? Más recientemente, bueno, el famoso G3 o G3, Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson. Ah, y vienen de... Fíjate, qué interesante está eso. Sí, se tomó como un modelo comercial. Muy bien. Ok, bueno, no quiero irme sin hacer esta pregunta. Bless, tú empezaste muy chico conociendo todas estas raíces con gente mucho mayor que tú, que te fue introduciendo y ya después tú hiciste tu camino, pero tú tocas la armónica y eres percusionista. Pero yo tengo una duda, el blues y la percusión, ¿cómo lo conjuntaste eso? Porque la armónica pues sí la puede uno relacionar, pero ¿cómo hiciste? Uno luego se va a la salsa, a la cumbia, a lo latino. Claro. Entonces, ¿cómo se hace para integrar dos cosas que a vista general parecieran opuestas? Bueno, la percusión siempre ha estado con el ser humano. Si vamos hacia atrás, encuentras pues músicos de blues, ¿verdad? Que estaban en su casa y tenían su piso de madera y ahí estaban percutiendo con su pie. Otros que estaban al lado estaban percutiendo en la mesa, ¿no? Hay blues muy antiguos en donde escuchas que están percutiendo en los asadones. Sí, ahí en el campo que andaban sí, trabajando. como los rumberos. Es que realmente es esa cultura africana, ¿no? Entonces, más adelante de esa etapa, escuchas instrumentos con semillas, panderetas, tablas, todo ese tipo de cosas, pues que tienen origen africano, ¿no? Emigraron. Entonces la percusión siempre ha estado ahí. En el blues de Chicago está en la batería, es un instrumento de percusión. Fuera de ahí hay temas que escuchas maracas, que escuchas tablas, que escuchas claves, tumbadoras, tiene su razón de ser y hay que aprender y hay que saberlo hacer, sí, para no salirte del contexto, ¿no? Como te decía anteriormente, de qué se trata la historia, el sonido de la banda, los instrumentos como las claves, como las maracas, como la tumbadora, se adaptaron, ¿verdad?, a la marcha del shuffle, del rhythm, o sea, del rhythm and blues, sí. Sí, hasta del blues lento. Se ha menospreciado mucho la percusión en el blues porque se toma como algo que no lleva, no es necesario, no esto, no lo otro, ¿no? Se generaliza de una forma, pues, lo que yo considero hasta fanática, porque tú puedes escuchar música de blues en donde sobresale la percusión sin que deje de ser blues, y es más fácil menospreciarla que aprender a ejecutarla. Si tú te pones a escuchar música de los padres del blues, tú vas a encontrar ritmos de influencia africana. Ok. Pues bueno, muchas gracias, Bless, por habernos acompañado el día de hoy. Bien interesante, quedamos pendientes con todo esto de las historias del blues y las relaciones que vienen de acá de México y todo eso. Está bien interesante eso después. Nos gustaría mucho que lo platicáramos. Y bueno, a las nuevas generaciones de músicos, los chavos que están queriendo ahorita interesarse en estudiar, en aprender, en desarrollarse como músicos profesionales, ¿qué les puedes dejar? Bueno, pues antes que todo, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad, y aclarar que la intención es introducir a estos temas para poder profundizar y agregar otros datos, pues nos llevaríamos horas y horas y horas. ¿Ok? Bueno, lo que puedo dejar a las nuevas generaciones es que investiguen, que profundicen, que desarrollen su sonido, su estilo musical, que amen lo que hacen y que crean, que nadie los desanime, aunque todavía no alcances un nivel musical dentro de lo que se le conoce como el profesionalismo, y que ya una vez que lo alcances no te dejes pisotear por gente que está en su zona de confort. Disciplínate en tu instrumento, no te cierres, y sobre todo esto, cree en lo que haces, y eso siempre te va a llevar adelante. Muchas gracias. Te recuerdo que nos sigas en todas nuestras redes sociales, estamos en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces de alguien que le pueda servir esta información, compártela. Y nuevamente te agradezco por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.